Hola chicos, buenos días. Hola Miss, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, buenos días. Miss. Con friquito. Buenos días, Miss. Bien frillito, ¿verdad? Sí. Ahí está que Desde la noche estaba bien fresco. estaba bien rico, bien agradable. Sí. Acurrucadito ahí. Pues miren, yo siento el frío porque me acuesto con mis criaturas. Entonces, como se quedan conmigo, pues ande bien calientitos. Ay. Dice nada más. Muy bien. Chicos, pues es la última semana de clases, la media semana de clases. El miércoles es su cuatrimestral, ¿verdad? No. Dilo ya que lo hice, ya lo hice. ¿Cuál cuatrimestral? Ande, pues. Sí, ya lo hice, está bien facilito, regalado. Nunca había puesto un cuatrimestral tan fácil. Como para hacer un cuarto tiempo. Ande, no me diga eso. Corto, rapidísimo. Esto me huele a mentira, fíjese. ¿Por qué? Si yo nunca miento, con respecto a la escuela, nunca miento. ¿De cómo será, maestra? O puede ser como sarcasmo, Miss. No, pero en serio sí está muy fácil. O tal vez solo sea fácil para usted. No les puse nada que no hayamos visto, así que está bien facilito. Muy bien. Pues bueno, vamos a darle para hoy y mañana tenemos ya nuestras últimas clases y el miércoles nuestro examencillo. Bueno, vamos a compartir pantalla. Listo.
La última clase nos quedamos en esta diapositiva. ¿O si alcanzamos a ver esto? Sí, ¿verdad? Sí, iba a iniciar uno nuevo, creo. Esta también ya. ¿Sí vimos esta también? Sí. Sí lo vimos, lo de haplotipos. No. Ok, No. muy bien. Perdón. Bueno, el día de hoy nos toca ver haplotipos y vamos a ver rápidamente la clasificación de las variables. Se las voy a explicar, pero como ustedes ya habían explicado un poquito y hecho alguna tarea de esto, pues nos vamos a ir rapidito. Bueno, los haplotipos. ¿Alguien ha escuchado hablar de esta palabra? ¿Qué son los haplotipos? ¿O es nueva la palabra? Sí la he escuchado, pero no estoy seguro de recordar lo que significa. He escuchado lo de haplotipos y diplotipos. Uh-huh. Si no lo recuerdo. Pero o sea, nada más así vagamente. Nada más así. Ok. Yo nada más tengo entendido que es una combinación de alelos. Ok, muy bien. ¿Quién más? O ya para todos los demás sí es nuevo. Bueno. Yo nunca le había escuchado. Igual como dice Benjamín. Ok, bueno, vamos entonces a continuar. Los haplotipos, en efecto, como dicen sus compañeros, y específicamente Benjamín, son una combinación de alelos y puede ser entre mismos genes de la misma especie o bien diferentes genes. Por ejemplo, como podemos ver aquí en la imagen se muestra un gen y acuérdense que un gen está compuesto o constituido por dos alelos, tanto el paterno como el materno, ¿verdad? Entonces aquí podemos obtener la combinación de estos dos alelos. Cuando se trata de los haplotipos, ¿qué quiere decir? Que un fragmento de este gen, específicamente aquí que está subrayado, vamos a ponerle aquí para que se vea. Específicamente esto de aquí es lo que vamos nosotros a checar, qué es lo que va a estar cambiando o es lo que va a estar variando según los haplotipos. Puede ser, por supuesto, que sean menos cantidad de pares de bases o más, o puede ser que esté en la región de la parte baja del cromosoma o en el brazo corto o en el brazo largo. Obviamente que esto ya va a depender de qué tipo de combinación alélica es la que queramos hacer. Bueno, uno de los posibles haplotipos de aquí, de esto que yo acabo de enmarcar, pues prácticamente nos da como resultado estos dos, donde podemos observar que en la primera par de base se hace una inversión, o sea, donde va el azul, va el naranja y viceversa, ¿no? Entonces aquí únicamente fue un rearreglo o un acomodo en el mismo lugar, ¿sí? Y, por ejemplo, en el de abajo, ese quedó igual. Aquí no hay cambio alguno. Quedó igual. Con respecto a este que está aquí del lado izquierdo. Y el tercer par de base, también vemos que es una inversión, uno hacia un lado y el otro, pues, hacia el otro lado. Y en el último, de igual manera. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí, chicos? Que al momento de estar entrecruzándonos, ojo, ¿por qué? Porque puede ser que un haplotipo se pueda dar que en lugar de este azul, cambie aquí a donde está el amarillo. O sea, un entrecruzamiento, por ejemplo. Eso también se puede dar. Y eso ya entraría también como un haplotipo. O sea, un haplotipo es las diferentes combinaciones que se pueden llevar entre los diferentes alelos que existen en un gen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Pues que obviamente al tener estas alteraciones o estos cambios, por supuesto que me va a dar algo que se llama LD, que es un desequilibrio de ligamiento. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento dado hablábamos de que los SNPs me iban a generar una alteración, ¿verdad? Porque es un SNP es un cambio de una base por otra base, pero en el mismo lugar.
nos enfrentamos a este cambio que son en diferentes lugares y pueden ser más de de una posible combinación. Entonces, ¿para qué nos serviría a nosotros tener un equilibrio, chicos? ¿Qué creen? Evitar posibles mutaciones. Para evitar posibles mutaciones, ¿qué más? De manera general, chicos, ¿para qué queremos nosotros tener una estabilidad o un equilibrio? ¿Para qué tenemos 2 brazos? 2 piernas. Eso es para mantener un equilibrio en nuestro cuerpo en nuestra centro de gravedad y no nos vamos de un lado a otro. Exactamente. Entonces, en genética, pues exactamente lo mismo, ¿verdad? Es para mantener nuestro equilibrio y que podamos codificar a cierta proteína, dependiendo de la secuencia analizada, por supuesto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes, déjenme, no sé, vale. Imagínense ustedes que esta secuencia que voy a marcar en color verde, bueno, no es cierto, esto no. Imagínense ustedes que esta partecita de aquí que estoy enmarcando en color verde me codifique así tal cual para una proteína que me va a codificar o que va a ser fácil para obtener ¿qué les gustará? Un asma. Y, por ejemplo, esta otra parte que me va a ayudar a codificar para una rinitis alérgica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues fíjense bien lo que va a pasar. Cuando yo hago esta combinación que ya vimos aquí, pues obviamente que me va a desenglosar una enfermedad. ¿Sí? Entonces imagínense, esta entrecruzamiento, pues me va a dar igual a un asma más rinitis alérgica. Esto me va a llevar a que esa combinación que yo generé sea un haplotipo, porque es la combinación de alelos de riesgo. Entonces imagínense si a este paciente le iba a ir mal, porque por un lado tiene asma y por el otro tiene rinitis, pues imagínense al entrecruzarse, pues puede ser que le dé un asma alérgica. Y que los episodios sean más severos, que los ataques de tos, de dificultad respiratoria, de la inflamación de todo lo que es el sistema respiratorio, pues obviamente que le va a ir peor. ¿Sí? Entonces, un haplotipo es la diferente combinación de los diferentes alelos que me va a llevar a una enfermedad severa o lo que comúnmente conocemos como un haplotipo de riesgo y tener obviamente mayor predisposición. ¿Para qué? Para que en algún momento dado de que esa persona o este paciente que estamos analizando aquí quiera tener alguna descendencia, pues obviamente que la probabilidad de que su hijo nazca con este haplotipo de riesgo, pues va a ser mayor. Y generalmente los haplotipos se pueden llevar de manera in vitro o in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos manipular en el laboratorio con una cepa de 2 microorganismos completamente diferentes, tener un gen o una secuencia conocida de Escherichia coli y ese mismo gen de Salmonella, por ejemplo, o de otro gen, y podemos hacer este entrecruzamiento para ver un posible haplotipo de riesgo o una posible mejora también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, ¿vamos bien, chicos? De maestro. Sí, maestra. Aquí, por ejemplo, es importante mencionar lo que hemos estado mencionando desde que inició el cuatri, que el factor ambiental, por su lado,
nos va a generar estragos propiamente. ¿Por qué? Porque nos va a alterar la secuenciación que va a codificar para X o Y proteína. Acuérdense que el factor ambiental es en gran medida todo lo que tiene que ver con la formación o la liberación de los radicales libres. Entonces, el hecho de que yo consuma alimentos no saludables, es decir, que no sean frutas y no sean verduras, pues obviamente que estamos formando radicales libres. Y estos, a su vez, me van a generar células en mal estado y estos, a su vez, por supuesto, que va a desencadenar en una posible enfermedad que venga de un factor ambiental, como el tabaquismo. O bien puede ser el sedentarismo, la falta de hacer ejercicio, puede ser el que estemos en constante estrés, puede ser el que no dormamos bien, puede ser el que, como les decía, no nos alimentemos adecuadamente, que no nos hidratemos, que estemos expuestos a luz ultravioleta, por ejemplo, los rayos del sol, etc. Entonces, todos estos son factores ambientales que a su vez, si los unimos con un factor genético propiamente, pues harían de las suyas generando enfermedades importantes. Y bueno, también por supuesto que tenemos que mencionar que dentro del factor genético existen lo que son las famosas enfermedades mendelianas, que estas son obviamente de origen genético, pero pues son más dirigidas, ¿verdad? Y entonces esto hace una triada que nos puede llevar a una enfermedad compleja o bien la severidad en cuanto a los síntomas se refiere. Y actualmente, hoy por hoy, es lo que se está estudiando. Las personas que se dedican a hacer este tipo de investigaciones, anteriormente se estudiaba únicamente factor genético o factor ambiental por separado. Actualmente, hoy por hoy, se está estudiando esta triada, ¿no? Factor ambiental, factor genético y ambos. Bueno, directamente va a incluir esto de los haplotipos durante la formación de los SNPs. Por ejemplo, habíamos dicho que un SNPs pues es el cambio de una base nitrogenada por otra, lo cual me iba a llevar a un cambio o una alteración a nivel de la proteína en algunas veces, y en algunas otras no me afectaba que yo tuviera un SNPs presente porque no pasaba nada. Y ahí generaba la proteína, a lo mejor en menor proporción, pero la proteína se estaba generando. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la presencia de haplotipos, si se fijan, esta secuencia de aquí es exactamente la misma que la de acá de arriba, donde podemos observar que no nada más está presente aquí y aquí los SNPs, sino que aquí ya están presentes donde están todos los círculos azules, vamos 3, 4, 5 y 6. Y esto, a su vez, hace que tengamos un desequilibrio de ligamiento, provocando, como les digo, alteraciones. ¿Y de qué manera van a provocar esas alteraciones? Bueno, de esta manera. Los haplotipos, existe un programa importante que se llama HaploBlay, donde podemos observar las posibles combinaciones de esto, donde podemos ver aquí. ¿Qué quería decir RS, chicos? La región promotora. No. ¿No? No. Me queda claro que no han estudiado y el miércoles es su examen, así que échenle ganas porque si no, van a reprobar. RS significa región del SNP. Sí, ¿se acuerdan que les dije que es como la dirección de donde se encuentra presente el SNP o la alteración genética o el cambio de base por otra base? Y se acuerdan que les había comentado que si nosotros ponemos este numerito en el PubMed, en automático nos va a salir el desglose del gen, la localización cromosómica,
la región FASTA y un mundo de cosas que el propio PubMed nos dice, ¿no? El NCBI. Bueno, aquí se trata de 3 polimorfismos, aquí situados en el mismo gen. ¿Sí? Y aquí un haplotipo prácticamente es la combinación de estos dos. Por ejemplo, este triángulo que vemos aquí es la combinación del haplotipo, bueno, perdón, del SNP1 con el SNP2. Este triángulo que vemos aquí es la combinación del 2 con el 3. Y este triangulito que vemos aquí es la combinación de este resultado con este resultado. Si tuviéramos obviamente que más participación de más SNPs, pues obviamente que este triángulo va a estar más grande, que es el ejemplo que les traigo en la siguiente diapositiva, y pues prácticamente aquí me da estos numeritos donde nos dice qué tanto es el desequilibrio del ligamiento. Aquí podemos observar, chicos, bueno, déjenme les borro aquí. Podemos observar aquí con esta gráfica que cuando el desequilibrio del ligamiento es igual a 0, son menos haplotipos o más haplotipos, dependiendo obviamente. Bueno, podemos obtener esta leyenda. Cuanto más alto sea el desequilibrio del ligamiento, son pocos los haplotipos que se están presentando. Es decir, cuando el desequilibrio del ligamiento es mayor al 1%, quiere decir que son muy pocos los haplotipos que están presentes. Y cuando son menor a 1 o que están más cercano al 0, quiere decir que son muchos los haplotipos. Por eso es importante nosotros tener esta parte de aquí, ¿sí? Esta es el desequilibrio del ligamiento, donde podemos ver todos estos numeritos, los sacamos a partir del programa que nos va a generar los diferentes haplotipos, donde aquí podemos ver la región del SNP1 con la región del SNP2, o sea, esta con esta que es este triangulito o rombo que vimos aquí, con una R cuadrada de 0.114. ¿Qué quiere decir R cuadrada, chicos? En estadística, ¿qué significa la R cuadrada? Ay, qué Coeficiente de determinación. ¿Coeficiente de qué? De determinación. Y en palabras más entendibles, ¿qué sería, hijo? ¿De qué o de quién? Chicos, no me digan que no vieron. No me digan que no vieron O podría ser qué tan cerca están los datos. Sí, no me digan que no vieron Es esto. algo parecido a la regresión lineal, ¿no? No me digan que no vieron esto, por favor. Ay. es que yo me acuerdo que era una manera de predecir futuros resultados. El R2 significaba eso. Lo vi en la prepa. Y por eso, ¿y entonces qué querrá decir ese numerito que dice ahí? ¿No vieron esto? Probar hipótesis, ¿no? Probar hipótesis o futuros resultados, así como decía Benjamín. No. Bueno, es importante que vayan analizando todo esto, chicos. Perdón, porque sí lo vieron y estoy segurísima que sí lo vieron. Es un análisis de dispersión. Nos va a decir cuántos puntos de esta combinación caen en la recta para ver cuántos de aquí están fuera de ese rango. Y aquí empezamos a ver las desviaciones estándar. ¿Qué tan arriba y qué tan abajo están de esa ecuación de la recta? ¿Cuál es lo permitible? El porcentaje. ¿Cuál es lo aceptable, chicos?
qué me dice ese numerito? ¿Está bien, está mal o qué? ¿No? Como mismo me acuerdo. Pues bueno, hay que ponerse a estudiar eso, ¿no? Por favor, porque acuérdense que cuando es permisible, estamos hablando de un 90 a un 100%. Entre más cercano al 100 quiere decir que nuestros puntos están en la línea, en la ecuación de la recta, y que son muy pocos límites o valores los que se están saliendo de ella. Por lo tanto, podemos confiar en esos resultados. Pero Maestra, es lo que voy a explicar, dígame. ¿esto tiene que ver algo con lo que es la regresión lineal de los resultados obtenidos? Tiene que ver todo. Sí. Con regresiones lineales. Es que una vez lo hicimos, pero no, o sea, no lo recordaba y ahorita lo estaba mencionando, pero como tenía conectados los micrófonos, los audífonos, perdón, no se escuchaba. Entonces desconecté los audífonos y le quería comentar eso, que lo habíamos visto, pero de forma como aplicada durante análisis de bioproductos con un análisis de quercetina y flavonoides. Hicimos una regresión lineal con ayuda de la maestra, de la doctora Georgina, y me pareció similar el hecho de, bueno, más bien la gráfica que nos estaba mostrando como él. Sí, y con más razón, porque si lo hubieran aplicado, me deberían de haber explicado esto. ¿Sí? Pero sí, tiene que ver todo con la regresión lineal. Tiene que ver todo. ¿Sale? Entonces, ¿ya ven que sí lo vieron? Bueno. Entonces, aquí esta, pues ya le explicamos. Aquí, obviamente, que es la participación de diferentes SNPs, por eso el triángulo se hace más grande. Y aquí únicamente lo que vemos es cuáles de esos SNPs o de esas combinaciones me van a generar un posible haplotipo de riesgo. La combinación de tener dos SNPs presentes y juntos, obviamente, me van a generar un haplotipo de riesgo. Todo esto se hace, chicos, con la finalidad de revisar si tenemos esa combinación de alelos que me vaya a generar algún daño o alguna enfermedad que sea pues mayor con los síntomas o con todo lo que tiene que ver con la severidad de la enfermedad como tal. Entonces, por eso es que tienen colorcitos entre blancos y rojos. Todo esto, el programa que les acabo de mencionar, es lo que me indica esta situación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo maestra. Dígame. En las imágenes esas que nos mostró al final, es que como que me confundí porque en el lado izquierdo lo que está pintado de rojo son los haplotipos, ¿verdad? A ver, permítame, porque ya me ha salido. Aquí. ¿En la que sigue? Es la misma. En esa. Bueno, en la parte de la izquierda, donde están todos los rojos, son haplotipos los rojos, ¿verdad? Es que todo es haplotipos, Hugo. O sea, esto es haplotipo, esto es haplotipo, esto es haplotipo. O sea, aquí lo único que varía son los colorcitos. El colorcito es el que me dice el haplotipo de riesgo, pero todo sigue siendo haplotipo. Ok, perfecto. O sea, las combinaciones. Entonces, aquí, ¿por qué se ponen en blanco todas las demás combinaciones? Porque no afecta, o sea, no afecta el que tengan ese entrecruzamiento. O sea, va a seguir trabajando igual. Pero los que sí afectan, pues son estos que quedan aquí. Y estos que quedan aquí, es lo que hacen la combinación. Ok. Para ver si este entrecruzamiento de esos que quedan van a ir generando o no factores de riesgo o haplotipos de riesgo. Pero en realidad todos son haplotipos. Ok, es que pensé, en mi mente estaba representándolo los haplotipos como solamente lo rojo, entonces por eso esa era mi duda. No. Pero ya vi que también los blancos son haplotipos, pero no afectan de manera directa, mientras que los rojos sí, ¿verdad? Exactamente. Y la combinación de estos desglosa en la parte de abajo. Eso tiene que ver con esto de aquí. Ok. Sí, que entre más cercano a uno, obviamente que pues hay va a haber más riesgo. menos o más, dependiendo, ¿verdad? Entonces,
Sí, ¿ok? Pero Ok, todos perfecto, son maestro. prototipos, todos. ¿Sale? Perfecto. Muchas gracias, maestro. No, de nada. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Entonces yo quiero ver si entendí. Entonces, los haplotipos de color rojo más oscuro son los haplotipos de riesgo. No, es que no se me queden con esa idea de que son rojos, porque yo le puedo poner el color que yo quiera. Ok. Yo le puedo poner un Más color bien azul, sería un el amarillo. color más Más bien, no fuerte, es ¿no? el Más color. intenso. No, El color más no es el intenso, ¿verdad? color, sino es... Tienes A ver, ¿me razón. ponen atención, por favor? No es el color, chicos. Más bien es entre más cercano a uno o menos cercano a uno, esa es la combinación o es el resultado. Porque los colores no me definen nada. Ahí lo estamos poniendo simplemente para que sea visible que qué. Ah, pues que, déjenme vuelvo a compartir esa pantalla. Aquí. No es el color. Yo aquí le puedo poner un color gris, un color amarillo, un color que quiera. Lo que me va a dar resultado es esto de aquí. Ok. ¿Sí? ¿Por qué los dejo en color así? Porque yo sé que estos que están marcados con color son las posibles combinaciones que resultó de esto que me va a dar un daño. Porque ya todo esto lo pongo en blanco, porque toda esta parte, chicos, todo esto no afecta. ¿Sí? Ok. Es más fácil. Entonces, aquí, ¿por qué podemos ver esto? Si se fijan, aquí adentro de los rombos hay numeritos, que esos numeritos son los que me van a indicar, acuérdense, entre más alto sea el desequilibrio de ligamiento, va a haber pocos haplotipos, ¿sí? Que es esto de aquí. Entre más bajo sea el desequilibrio de ligamiento, va a haber muchos haplotipos como esto de acá. Ojo, haplotipos de riesgo. ¿Por qué? De riesgo. Exactamente, porque por ejemplo, este triangulito o este rombo es la unión de uno con este, me va a dar este de aquí. Y luego este de acá es la unión de este con este. Y así sucesivamente con todos. Este triangulito es la unión de este de aquí con este de acá. Aquí es. Y así hasta que ya no va a haber más combinaciones. Primero es lo que se hace, las posibles combinaciones que se pueden dar entre diferentes SNPs. ¿Sí? Después se analizan independientemente del color. ¿Sí? Y aquí, como les digo, sí le ponemos color, pero prácticamente es para que ustedes puedan hacerlo más visible. Ok, de todo esto que yo hice aquí, ¿cuáles son los de riesgo? Pues estos, ¿no? O sea, hay un mayor riesgo aquí en tener esta combinación. Este que es el 1 es el 2, el 3, que sería 1, 2, sería este de aquí. Ese que encerré es este de aquí. ¿Sí? Y Okay, esto, obviamente, que lo voy a meter al equipo y el equipo me va a decir, ¿sabes qué? Tiene un desequilibrio de ligamiento de, no sé, de 0.89. Ah, caray. Pues ya está más cercano al 1, más cercano al 0, y ya es cuando empezamos a interpretar los resultados. Pero vuelvo a repetir, no es el color, ¿sí? Quizás a lo mejor ahí sí valdría la pena mencionar, porque tenemos diferentes tonalidades de rojo, por ejemplo aquí, ¿verdad? Esto de aquí. Probablemente si este de arriba es un haplotipo más cercano a 1, por decir algo, no sé, tenemos un haplotipo a lo mejor de 0.9 aquí en el de arriba,
Y en este de abajo tenemos un haplotipo que a lo mejor también es alto, pero en comparación con el punto 9, pues es menor, que a lo mejor sería algo así. Ok, Pero no se me confundan, no es el color, ¿ok? ok. Ujú. Es la cercanía al Al valor 1, 1. exactamente, la cercanía o la lejanía que se tiene, Ujú. ¿sale? Sale, maestra, muchas gracias. Ojo, no, de Muy nada. bien. Entonces, los haplotipos, pues precisamente, por si no fuera poco, pues nos generan también todos esos factores de riesgo y sobre todo en enfermedades, ¿no? Tener esta entrecombinación de diferentes alelos, híjole, pues imagínense, si teniendo una variación en una base nitrogenada o en en una secuencia dada, imagínense todos los estragos que hace. Ahora imagínense tener la combinación de varios, pues no quiero imaginar, pobre paciente, ¿no? Que es generalmente lo que pasa cuando son los síndromes, por ejemplo, se dan mucho por la participación de los haplotipos. Por ejemplo, yo estudié haplotipos en la maestría y con asma. Y pues sí, el asma también es un factor importante el tener la participación de haplotipos de genes de los que yo estudié. Los haplotipos fue el ADRB2, el TNF-alfa y GSTP, esos tres. Entonces sí era un factor de riesgo importante. Sí, entonces también es otra herramienta importante de la bioinformática o bien de la biología molecular. ¿Por qué, chicos? Bueno, pues porque de tener alguna enfermedad o de querer saber el diagnóstico, pues lejos de a lo mejor hacerme un análisis genético de un SNP, pues a lo mejor yo me hago el análisis genético, pero de un haplotipo para ver la probabilidad de la severidad de la enfermedad. ¿Sí? Ok, sí, maestra. Muy bien. Entonces, esto está muy interesante, nada más que pues sí me llevaría un montonzote verlo, ¿verdad? Entonces, permítanme. ¿Me puedo volver a repetir lo de la región del SNP? ¿De qué? Sobre lo que hacía o su significado. RS es la región del SNP, es como la dirección de donde está presente esa variante, hijo. ¿Sí, en resumen es eso? Sí. Uh-huh. Sí, es eso. Ok. Gracias, maestra. De nada. Y vamos rápidamente, esto se los voy a dar muy rapidito, aquí está. El próximo tema se los voy a dar muy rápido, porque es un tema que ya ustedes estuvieron consultando de tarea, que son la clasificación de las variables. Y vamos a comenzar. Ok, bueno. La clasificación de las variables es muy importante, chicos, porque lo que vamos a hacer es prácticamente nosotros tener en cuenta esto para poder decirle al programa o al paquete estadístico que vayamos a utilizar, sea cual sea, ¿sabes qué? Quiero analizar una variable de X o Y tipo. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es una variable, ¿verdad? Y una variable, estadísticamente hablando, por supuesto, se refiere a alguna característica o alguna cualidad de cualquier tipo de estudio de un individuo que tiene que tener, por supuesto, valores determinados. Entonces, las variables pues van a variar dependiendo de lo que se esté analizando, tanto de la población de estudio como de manera individual y la variable que se esté analizando. Entonces, una variable se puede dividir en dos categorías importantes, las que son cualitativas y cuantitativas.
En otras palabras, cualitativas nos habla de diferentes categorías, o cuantitativas nos habla de variables numéricas, es decir, que tienen un número presente. Por su lado, tienen la clasificación que las variables cualitativas o categóricas se dividen en nominales y ordinales, mientras que las cuantitativas o numéricas son las discretas o las continuas. Hablando un poquito de este tipo de variables, son las variables cualitativas o categóricas. Estas van a tomar valores, característicos o cualidades que no van a ser medidos o calculados por medio de números, y estos van a colocar en individuos en ciertos grupos importantes, ¿verdad? Por categorías. Las cualitativas nominales es cuando no hay un ordenamiento natural entre las categorías, por ejemplo, el género, el color de ojos, es decir, o somos femeninos o somos masculinos, o bien el color de ojos, a lo mejor muchos tenemos café, otros negros, otros azules, pero no hay un orden, es decir, nosotros no sabemos si los azules van primero y después los verdes y luego los negros, no, o sea, puede ser indiscriminadamente, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, para estas variables categóricas, pues aquí sí lleva un orden. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de estos. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que siguen un orden. Sí hay una jerarquía, por ejemplo, el nivel socioeconómico, ¿verdad? Que se clasifica en medio, alto o bajo. Entonces, en teoría, nosotros sabemos que un nivel socioeconómico bajo, pues obviamente es con un salario mínimo, un nivel medio, pues es a lo mejor 2 veces el salario mínimo, y uno alto, pues es 3 o 4 veces más el salario mínimo. Entonces, el nivel socioeconómico sí tiene una categoría importante, pero sí hay un orden. O igual, por ejemplo, si yo quisiera decirles, vamos a hacer una fila y se van a empezar a formar del más pequeño al más grande. Obviamente yo sé que primero tienen que ir los de menor estatura, luego los de estatura media y al final los de estatura más alta. Entonces, las variables cuantitativas o numéricas, cuanti quiere decir de cuántos, de cantidad, y estos por supuesto que ya toman valores numéricos y se representan por escalas o algún tipo de medida. Son características o cualidades que sí pueden medirse y el resultado se expresa en números. ¿Sí? Las variables cuantitativas discretas es cuando la variable adquiere un número finito, no finito, que es un número contable, es decir, números enteros. Por ejemplo, el número de personas que vivimos en una casa o el número de familiares que tenemos. No podemos decir, tengo 2.3 familiares. No, o tengo 2 o tengo 3. Sí, son números reales enteros. Las variables cuantitativas continuas, aquí a diferencia de las anteriores, sí son variables que tienen un número, tienen un rango de valores importantes y aquí nos dan generalmente unidades. Aquí sí hay decimales, por ejemplo, el peso o la talla de alguna persona. ¿Cuánto pesas? Bueno, 64.3 kilogramos. ¿Cuánto mides? 1.72 centímetros, por ejemplo. Estas son las variables cuantitativas continuas. También existe otra clasificación importante, la cual es de la variable independiente y la variable dependiente. La independiente es aquella moderador y la dependiente es la que genera un control. En otras palabras, la dependiente generalmente, como su nombre lo indica, depende de un valor o de una cualidad de mi variable independiente. Y mi variable independiente es la que por sí sola va a generarme los resultados, no le importa nada, ¿sí? Una variable independiente es la que como investigador mide, manipula o selecciona para determinar obviamente la relación
que tiene con lo que se está analizando o con lo que se está observando. Una variable independiente a nivel de moderador tiene la finalidad, de determinar si esta variable va a afectar o no la relación entre las variables tanto dependientes como independientes. Es generalmente para ver la relación directa entre las variables. Una variable dependiente generalmente es el factor que el investigador observa o mide para determinar la causa. En otras palabras, una variable dependiente es la que me va a indicar qué tanto está afectando mi hipótesis, mi resultado. La variable dependiente de control es aquella que el investigador controla, obviamente, con el fin de eliminar o neutralizar sus efectos con la variable dependiente. Tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de variable sería el curso favorito de los alumnos de una escuela? ¿Sería una variable dependiente, una dependiente, independiente, una nominal, una ordinal? ¿Qué tipo de variable sería, chicos? Nominal. Sí, nominal. Nominal, ¿por qué? Porque uno puede leer un libro y medio. Siempre deberá de ser un libro, 2 libros, 3 libros. ¿Sí? Ok. ¿Y la cantidad de libros en un anaquel? Ah, caray, ese es el que dije. Perdón. Sería numérica, ¿no? Sería numérica, pero ¿cómo se llama ese tipo de variable? Discreta, puede ser, ¿no, maestra? Miren, Sí, discreto. Discreta porque es Ustedes- contable. váyanse con esto, con todo eso que les platiqué, digo ya, lo pasé muy rápido porque era una tarea que ya habían hecho y se supone que ya estamos Sería continuas, ¿no? aquí. Con que ustedes se aprendan esta, es bien fácil. Ok, tenemos 2 tipos de variables, una cualitativa y otra cuantitativa. La cualitativa me da categorías. Nominal, no lleva un orden. Ordinal, sí lleva un orden. Cuantitativa son las que tienen números. Discretas, números enteros. Continuas, números con decimales. ¿Sí? Sí. En base a esto, ahora sí vamos a hacer los ejemplos. Ok, el curso favorito, ¿qué sería? Primero, ¿sería cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. 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 ¿Sería nominal u ordinal? Nominal. Ok, entonces Nominal. el ejercicio número 1 sería una variable cualitativa nominal. ¿Sí? El número 2 sería cantidad de libros en un anaquel. ¿Sería cuanti o quali? Cuantitativa. Cuanti. Cuantitativa. ¿Cuál tipo de variable sería? Discreta. Discreta. ¿Ok? El número 3, diámetro de una esfera. Cuantitativa. 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 Cuantitativa, ¿qué? Continua. Continua. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene decimales, ¿no? Ujú. Ok. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. Cantidad. Cuantitativa. Cuantitativa. Y discreta. Pues no podemos decir tuve 3.1, ¿verdad? ¿Quién te vino a comprar? No, pues nada más las manos del cliente 1. No, ¿verdad? Entonces, pues fue todo el cliente, no nada más fue los brazos o las manos, ¿verdad? Sí, lugar que ocupa un nadador en una competencia. Cualitativa. 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 ¿De cuál tipo? Ordinal. Ordinal, exactamente. Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros. Cuantitativa. 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 Continua. Y continua, sí.
longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Uy. Cuantitativa también. ¿Cuantitativa? Ujú. Cuantitativa, pero Discreta. Ujú. Sí. Discreta porque pues sería raro escuchar que se produjeron 15.6 tornillos. la Ahí longitud, pudiera ¿no? aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos mucho así como de cómo se hacen los tornillos. No sabemos si van de una sola pieza o si se hacen en 2 o 3 partes, no lo sabemos. Entonces sí puede ser también, o puede entrar en las dos clasificaciones de una variable cuantitativa. Sí. ¿Sí? Muy bien. Número de pétalos que tiene una flor. Cuantitativa. Cuantitativa, Cuantitativa que Discreta. 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 color de cabello de los niños que audicionan para una película. Cualitativa. Cualitativa. No, nominal. Nominal. Ok. Muy bien. Imagínense si ahí le digo número de cabello, pues bueno, que no. Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center. Cuantitativa. Cuantitativa. Sería Discreta. Continua por... continua. 50 segundos y los milisegundos también. Exactamente. Entonces ahí ya vamos a depender. ¿Sí? Y bueno, esta presentación no es propia, la hicieron unos de sus compañeros que están ahorita en décimo. Y aquí está, por Itzel Gutiérrez, Karen Macías, Vanessa Martínez, Grace Terrazas. Me pareció muy, muy corta, dinámica y por eso se las quise compartir. Sí, entonces, era importante que retomáramos esto, chicos. ¿Por qué? Porque nosotros, para cuando vayamos a utilizar el programa, que ya mañana vamos a empezar, es importante que yo le diga al equipo, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar el peso, ¿ok? Y yo al equipo le puedo decir que es una variable cualitativa y me lo va a analizar. Pero ¿realmente el peso es una variable cualitativa? No es cuantitativa. Uh-huh. Entonces, vamos a depender mucho de conocer esta clasificación de las variables que vimos. ¿Por qué? Porque de ahí dependen nuestros resultados y más allá la interpretación que le podemos estar dando a los resultados. ¿Sale? Sí, me acuerdo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana vamos a revisar algunos videos de cómo se utiliza el programa estadístico o el paquete estadístico SPSS, cómo se genera una base de datos, cómo se van metiendo estos, ahora sí que estos datos, valga la redundancia, y por qué era la importancia de retomar esto de las variables. Sí. Bueno, muy bien. Entonces le vamos a dejar aquí, chicos, y mañana nos vemos a las 8. Por favor. Ok, maestra. Sí, Perfecto. Ok, que tengan una excelente semana, por favor. Muchas gracias. Igualmente, maestra. Gracias. Igualmente, Cuídese mucho, maestra. Mañana.